Ya, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro 12º episodio de Pensando de Pie de Página. Hoy tenemos a Álvaro Pessoa, él es académico de la Universidad de los Andes y columnista de La Tercera. El tema que nos convoca viene a ser el de la clase política. Nosotros pusimos entre comillas la clase política debido a que no hay una definición particular que todos concuerden con ella. Entonces hoy día vamos a tratar de aclarar un poco a qué nos referimos con la clase política, y para eso tenemos a Álvaro Pessoa, quien la ha pensado harto en estos últimos años ya, yo diría. Así que gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Marco. Muchas gracias por la invitación a estar pensando en política. Y vamos directamente al punto, ¿no? Bueno, déjame hacerte un comentario general, ¿ah? Mm, El concepto de clase, como se ubica, es un concepto al final de terminología marxista. No se utilizaba con anterioridad esta consideración, ¿no? Se llamaban a lo mejor estamentos, los grupos, pero esta idea de clase, así como cuando hoy día se usa con tanta frecuencia, es bastante hereditario de la teoría marxista, ¿no? que, como sabemos, centra toda su teoría en la lucha de clases. Entonces, ya tiene como una raigambre de ese orden. mm, Y después ha sido empezado a ser utilizado con frecuencia y se ha hecho común en los medios, realmente. Y uno muchas veces, precisamente porque tiene que expresarse a través de los medios o redes sociales, en mi caso poco redes sociales, más en los medios, eh, termina usándola. También le preguntan a uno, así como tú me estás preguntando hoy día por la clase política. Entonces, de hecho, es un concepto un poco ambiguo, porque uno dice, mm. bueno, ¿quién es clase política? ¿No? ¿Son los miembros de los partidos? ¿Son aquellos que están en el Congreso Nacional? ¿Los que son ministros? ¿El presidente? ¿O también es clase política el concejal, por ejemplo, de una comuna cualquiera del país? En términos abiertos, generales, me parece que son todas aquellas personas que profesan, por decirlo de alguna manera, la política. Permítame una disquisición, la alta clase política, aquellos que ocupan los lugares de mayor notoriedad. Normalmente, si uno toma cualquier periódico o diario de cierta importancia nacional, un fin de semana va a encontrar muchas alusiones a la clase política, probablemente, y muchos columnistas que se refieren derechamente o colateralmente a ella. Y normalmente yo creo que están refiriendo, es lo que me demuestra la experiencia, a la alta clase política, entendiendo por ello los dirigentes más connotados, los partidos, los miembros del Congreso Nacional de ambas cámaras, los ministros y subsecretarios, bueno, el presidente, por supuesto, ¿no? Ellos serían como la clase política así por antonomasia, ¿no? Mm. Y después, bueno, si uno la quiere extender, serían todos aquellos que hacen de la política una cierta profesión o que realmente buscan detentar cargos públicos políticos, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, ¿no? Si uno volviera a una visión, voy a decir, como aristotélica, ¿no? De algún modo todos los que somos ciudadanos deberíamos tener una vocación política, no necesariamente de tener cargos de representación o de gobierno, sino que entender la política como una cosa común y propia, ¿no? Por eso te hago esta distinción, ¿no? Bueno, si uno quisiera hacerlo muy amplio, tendría que abarcar a todas las personas, como puede ser tu caso y el mío, que nos interesa la cosa Mm. pública, el bien común y las cuestiones propias de la vida en sociedad. Pero me parece que esto más o menos es la idea de lo que podríamos denominar clase política. Y yo mismo cuando me refiero a la clase política, o lo he hecho alguna referencia en una columna normalmente, ¿no? O en una radio, eh, lo hago normalmente pensando en aquellos que detentan cargo de representación y sobre todo, sí, personas que tienen cierta notoriedad Mm. dentro de ese ámbito, ¿no? Porque obviamente siendo todo muy importante, la notoriedad, no sé, pues de un presidente de una cámara comparado con la notoriedad de un concejal de una comuna alejada, en un pequeño pueblo o ciudad de regiones, son muy distintas, ¿no? Son muy distintas, desde luego, y su influencia probablemente también es muy distinta. Claro, pareciera No ser que sé. entonces que esta clase política, como tú dices, cuando uno se refiere a ella, generalmente tiende a imaginarse en su mente, por lo menos, ¿Mm? esta gente, digamos, como con notoriedad pública, digamos, como, y que Yo tiene, creo, en sí. ese sentido, poder de decisión, o por lo menos la gente lo asocia que
en ella está la gran mayoría de las decisiones que conciernen a la política. ¿Y qué virtudes, ya que nombraste también a Aristóteles, que también hace como empieza a pensar en lo que son las virtudes de distinto tipo, qué virtudes dirías tú que, que definen a esta clase política o que se le exigen? Claro, ¿qué virtudes debiera uno esperar, ¿no?, Mm, de la clase política? Bueno, déjame decirte lo siguiente, desde un punto de vista ideal o de aspiracional de lo que uno quisiera ver en política a personas en general con muchas cualidades humanas, ¿no?, con un conjunto de virtudes, no perfección, porque no hay ningún mm, ser humano perfecto, que lo sabemos con claridad, ¿no? Pero personas que tuviesen un cúmulo importante de virtudes, sobre todo aquellos que están conduciendo de algún modo los destinos de la vida común, debieran ser personas con algunas cualidades destacadas sobre el promedio de la ciudadanía, ¿no? Es de una cierta lógica pensar así. Otra cosa es que eso es lo que esté ocurriendo, ¿no? Que es otra, harina de otro costal. Ahora, cuando uno hace tal vez un recorrido o catálogo de virtudes que especialmente debiera tener una persona que ejerce la función pública política de cierta relevancia, no me cabe duda que la prudencia, ¿no?, la capacidad lo voy a decir de forma muy sencilla, ¿no?, la capacidad de saber lo que es lo mejor o el mayor bien en el aquí y en el ahora, ¿no? Saber mirar el conjunto de la realidad y poder determinar qué es lo más adecuado, lo más apropiado, lo más conveniente, lo mejor, en estricto sentido. Permíteme usar un mal lenguaje, lo más bueno, ¿no? Para resolver algunas circunstancias, para promover alguna actividad pública, para enfrentar un mal, etcétera, ¿no? Y la prudencia es esa virtud por antonomasia del gobernante, ¿no?, de la persona que tiene funciones de gobierno, que es saber determinar el bien aquí y ahora, y de algún modo, a partir de ese punto de partida, ser capaz también de después moverse a la acción concreta, que desde su punto de vista, de lo que puede aportar e influir para movilizar las cosas hacia donde él ha visto que es más conveniente, ¿no? Eh, Esta es una virtud clave en un político, ¿no? Y es llamativo, y permíteme que te vaya haciendo como contraste, los niveles de imprudencia que realmente vemos hoy día en la política. Y cuando lo digo, por desgracia, como que cubre todo el espectro, ¿no?, de las ideas políticas, de los sectores políticos, ¿no? Lo que tradicionalmente hemos llamado izquierdas, derechas, o aquellos que en esa visión como espacial de la política situamos más en el centro, ¿no? Yo pienso que hoy día hay bastante imprudencia y eso ya nos debería hacer pensar. Una virtud, por supuesto, íntimamente asociada a la función del político, aparte de la prudencia, es la justicia, ¿no? La capacidad de ver que es lo que corresponde a cada cual, ¿no? Y tratar de obrar en consecuencia, ¿no? O dice la vieja definición de la tradición occidental, filosófico, jurídica, ¿no? Dice que la justicia consiste en esa virtud de perseguir lo debido, lo justo, lo que corresponde a cada uno con voluntad perpetua y constante, ¿no? Determinar lo que corresponde a cada uno, y en el orden social esto es complejo, ¿no? En qué corresponde a la sociedad como un conjunto, cómo los bienes de la sociedad se dan de distribuir entre los distintos miembros, ¿no es cierto? Sobre todo lo que se llama la justicia general, la que ordena el bien común, y la justicia distributiva, tema sobre el cual se habla permanentemente en materia política. Esta es una virtud que debería ser muy predominante, ¿no? Siempre se ha considerado en la tradición más larga de la cultura occidental, ¿no?, ya milenaria, y cuando hablo de la cultura occidental, estoy también, de algún modo, en este caso, incluyendo sus prolegómenos, sus fundamentos greco-romanos, ¿no?, precristianos. A mí me parece que estas son las dos grandes virtudes clásicas que se espera del político. Pero a mí me parece que hay que agregar otras, ¿no? Por ejemplo, una que me parece clave es la veracidad, ¿no? Andar en la verdad. Hace poco, yo sé que tú revisaste un poco, recorriste algunas de las columnas,
yo escribí una muy recientemente de la importancia de la verdad en política, ¿no? En un tiempo, nuevamente el contraste, en que parece que, y no solamente en Chile, en el mundo priman las fake news, bueno, que se hacen correr todo tipo de rumores por redes sociales, en que la gente reacciona muchas veces muy emocional y pasionalmente, ¿no es cierto?, sin analizar las cosas con suficiente racionalidad, en que se dicen medias verdades, hay por ahí unos sectores de los medios de prensa que siempre andan descubriendo si algo es medio falso, medio... Uno podría discutir mucho sobre eso, ¿eh? Pero bueno, sobre esta realidad, ¿no? De que se dice poco la verdad, se cuentan medias verdades, se falsean las situaciones, o derechamente, hay una corriente, esto es una fake news al final de cuentas, son mentiras, ¿no? Mentiras con vestimenta o con pretensión de ser expuesta como verdades. Entonces me parece que si no hay verdad, si no estamos hablando con apego a la realidad, andar en la verdad es andar en la realidad, pongámoslo en términos prácticos, y por lo tanto descubrir en esa realidad qué es lo que podría ser mejor o peor hacer, ¿no? Decidir y hacer, es muy difícil que la política vaya bien encaminada. Y desde luego, en una práctica política donde falta veracidad, se va deteriorando rápidamente la confianza de otra activo, si me permiten la palabra, o capital moral de primer orden en una comunidad humana, en cualquiera, ¿no? En una familia, en un grupo profesional, en un gremio, en la universidad, y cómo no, en la vida económica y en la vida completamente ciudadana o política. Entonces, bueno, uno va viendo que hay varias virtudes, ¿no? Que son importantes. Y hay una que no se menciona con frecuencia, podríamos seguir con un largo catálogo, te voy a decir dos más, nada más. Una que es la humildad, ¿no? Uno de repente se pregunta, bueno, esto es una virtud en la cual todos tenemos que luchar, Marcos, sin excepción, ¿no? Hay alguien que por ahí ha dicho que el orgullo humano muere varias horas después que el cuerpo, ¿eh? Que el alma se ha separado del cuerpo y se ha producido el momento, el periodo de la muerte, ¿no? Y todavía como esta es la gráfica, el orgullo, el mal orgullo sigue viviendo ahí, ¿no? La vanidad. Entonces, bueno, está claro que todos los seres humanos tenemos que luchar con eso, ¿no? Y la vida nos va dando experiencia de que efectivamente todos estamos tocados por esa tendencia a la falta de humildad, a la soberbia, ¿no? Pero bueno, yo creo que una persona que tiene mucha responsabilidad, que puede influir mucho, que puede recibir muchas alabanzas, no siempre bien intencionadas, no siempre realmente válidas, se puede envanecer, ¿no? También por la influencia, el poder, el reconocimiento, y también encerrarse en sus propias ideas y pensar que, bueno, solo lo que emana de su pensamiento y de su postura es lo único bueno, razonable y aplicable. Entonces yo creo que un político deberá siempre mirarse un poco al espejo, ¿eh? Todos los días, decir, bueno, cuán sencillo estoy siendo, ¿no? Cuán humilde, cuán receptivo a escuchar realmente la idea de los demás. No sé si a ti te queda la impresión, a lo mejor tenemos impresiones distintas, pero uno de repente escucha los foros entre políticos y son como unos diálogos de sordo, ¿no? Cada uno está hablando para sí mismo, para un supuesto espectador que está mirando, pero uno dice, mira, bueno, aquí les puede dar 50 horas y que se pongan de acuerdo en algo, parece que va a ser imposible, porque no hay reconocimientos mutuos de nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una virtud. Y la otra que te quería mencionar antes de cerrar este pequeño capítulo sobre las virtudes del político es la fortaleza, ¿no? ¿Y por qué digo la fortaleza? Porque yo creo que en política hay que tener ese carácter para hacer lo que es correcto, y vuelvo a juntar, ¿no es cierto?, estas nociones de bien, de lo justo. Pero bueno, para hacer eso hay que tener fortaleza, hay que estar dispuesto a ir en contracorriente, hay que estar dispuesto a algo que a los políticos les cuesta mucho y cada vez más, ser momentáneamente o a veces por tiempo más que momentáneos, más largos, ser impopulares, ¿no? O padecer cierta impopularidad.
ir contra lo que hoy día se denomina la corrección política, ¿no? Lo que parece que ser que hay que decir y en el rango que uno tiene que moverse, cualquier cosa que uno diga fuera de eso pareciera que es escandaloso, ¿no? Entonces, bueno, una persona débil de carácter, ¿no? Es muy fácil que se convierta un poco como una veleta de viento en la política, vaya siguiendo al final de cuentas las modas, las tendencias, lo que se dice, lo que prima las redes sociales, o lo que se imagina que la encuesta le están diciendo como favorable o desfavorable para una eventual próxima elección, ¿no? O acto eleccionario, postulación a un cargo o una reelección, ¿no? No Bueno, sé si con esto contesto un poco sí, no, bien contestada. Insisto, este es un tema mucho más largo, Mm. Marco, y podríamos pasearnos por muchas otras virtudes, pero a la hora de también a las personas que nos estén después viendo, escuchando, decirle algunas más importantes a mi juicio, creo que son estas. No, pero de aquí, de esta virtud, ya se puede sacar una rama de preguntas interesantes para entender lo que está pasando. Por ejemplo, el Sí, tema de la veracidad, tú hablaste de la confianza, Álvaro. sí. Se ve que, por lo menos los partidos, que son estas cápsulas que llevan a los políticos, a la clase política, ya que estamos usando el término, al poder, ¿qué pasa con la confianza en los partidos? ¿Están fallando las virtudes que las confianzas en, no sé, en el mismo presidente, en la oposición, en el Congreso? Están todos por el suelo. Entonces, ¿qué pasa con la confianza? Están fallando estas virtudes y también qué consecuencia lleva que la confianza en estos partidos y en la clase política sea tan baja. O sea, déjame decirte una cosa. Yo creo que en Chile se ha hablado mucho de esto, Marco. Vivimos un tiempo de mucha desconfianza. Un tiempo Mm, ya, esto viene ya hace años. Yo creo que todo lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del año pasado y después todo este tiempo de los efectos de la pandemia que estamos viviendo, mm, los ha agudizado. Los momentos de crisis siempre abren como dos puertas, ¿no? Una a que salga lo mejor y otra que salga lo peor de la mm, naturaleza humana, tanto en su expresión individual como comunitaria, societaria. Y dentro de estas posibilidades también, diría yo, las crisis en general ayudan a desnudar la realidad, ¿no? mm, Entonces yo creo que la crisis lo único que ha hecho es aumentar y hacer más visibles los niveles de desconfianza que hay en la sociedad chilena. Que una desconfianza, Marco, que yo creo que va mucho más allá de la puramente política. También la hay en política y por desgracia muy marcada, pero yo creo que mm, en Chile en general somos desconfiados, ¿no? Unos de otros, no hay una gran confianza ciudadana. También hay hechos que lo han ido promoviendo. Por ejemplo, por solo mencionarte uno, el permanente crecimiento de la delincuencia en las últimas décadas, ¿no? mm, Entonces, bueno, no sé, a lo mejor la persona que antes, estoy hablando de cosas muy pedestres, pero de la vida pública al final, cuando te mm, paseabas más tranquilo por las calles de la ciudad, siempre sabiendo que podía pasar algo, sobre todo en la noche, ¿no? Uno nunca ha vivido en un mundo idílico. Pero bueno, hoy día uno anda con mucho más resguardo, las casas, ¿no? Uno ve las casas y no solamente en sectores más acomodados, llenas de rejas, de cerco eléctrico, pero si uno se va a sectores populares y de cierta pobreza, encuentra lo mismo, porque la gente vive encerrada para no ser, por ejemplo, afectada por el mundo del narcotráfico y mm, bueno. Eh, entonces, bueno, todas estas cosas van generando niveles de desconfianza. Creo que la desconfianza en Chile es un tema una realidad que se viene profundizando hace tiempo y que ha llegado a puntos muy profundos. Ahora, respecto a la política, a mí me parece que hace rato que los políticos empezaron a desconectar de la ciudadanía. Y yo creo que mm, este es el gran problema, ¿no? Esto que tú llamas a lo que me pones enfrente de la clase política, mm, en general, siempre marco con honrosas excepciones, que las hay, ¿no? A mí también quisiera hacer esta salvedad, porque si no, es muy mm, fácil que uno en estos juicios muy generales sea injusto por hacer juicios demasiado generales, precisamente, y arrastre a personas que a lo mejor son muy valiosas y que no cabrían en estas tipificaciones. Pero como grupo dominante y actitudes dominantes, la clase política se ha quedado en dos cosas, un poco gobernando para sus intereses, ¿ah?
para todo este juego de poder entre partidos y distintas instituciones, para sus propias reelecciones. ¿No? No sé, uno siempre ve con cierto escozor, a mí me produce realmente eso, un escozor ver con la rapidez que, por ejemplo, nos han tramitado varias ocasiones en las últimas décadas los aumentos de las dietas de los mismos diputados, senadores. Y uno dice, mira, hay temas de profundidad nacional que siempre están esperando y que se dilatan, y a veces hay leyes que están años esperando para ser resueltas y legisladas, ¿no? Quedan los proyectos ahí trabados, bueno. Y llega el minuto de ajustarse las dietas y en 2 días está todo listo, ¿no? Y además ahí sí que no hay diferencia, y siempre al alza, por supuesto, ¿no? Hasta la última vez que había mucha presión para que se las bajaran, delegaron el problema, no fueron capaces de ponerse de acuerdo ellos en bajársela, la vez que tuvieron que bajársela, ¿no? Y le delegaron al sistema de administración del sistema público, ¿cómo se llama? Que resolviera, ¿no? Y ahí está eso. Entonces, yo creo que, por un lado, ¿no? Para no descentrarme de tu pregunta, por un lado, yo creo que se han quedado un poco mirándose a ellos mismos, sus intereses, eso. Te voy a decir un caso que a mí me parece paradigmático, lo estamos viviendo, esta posibilidad del plebiscito, del triunfo de la prueba, después pasar a algún tipo de asamblea o constituyente está todo armado para que al final los candidatos sean aquellos que lleven los partidos, ¿no? Y yo lo he visto ya esta semana como los medios empiezan a mostrar a personas que se empiezan a candidatear y a decir oye, y uno empieza a ver los nombres y son más o menos los mismos de siempre, son los que fueron antiguos diputados, los que fueron antiguos senadores, los que fueron antiguos presidentes de partidos, ¿no? Si alguna persona independiente, como me parece que eres tú o yo, ¿no? Tiene la peregrina idea que va a haber una situación de igualdad para ser candidato a constituyente, como dicen hoy día, yo creo que todavía no se ha dado cuenta que esto está armado para los partidos, por los partidos, ¿no? Bueno, y el otro tema, uno, ¿no? El interés como de la lógica de ellos mismos y de los provechos de ellos mismos. Y el otro gran punto que yo creo que está ahí también, que se han quedado en discusiones, voy a decir, un poco elitistas, ¿no? Y cuando estoy elitista no estoy hablando en el sentido de clasista, ¿no? Estoy diciendo, no sé, a ver, la adopción homoparental, el matrimonio homosexual, o cosas de este orden, ¿no? Mientras el grueso de la población, y ahí gastando mucho tiempo, invirtiendo mucho tiempo, grandes debates, legislando sobre esas materias, mientras el grueso de la ciudadanía, Marco, sigue esperando más o menos lo de siempre, ¿no? Que le mejoren el acceso y la calidad de la educación pública, de la educación en general, que es la forma fundamental que tiene cualquier persona y cualquier familia de progresar en el tiempo, de mejorar su calidad de vida, de generar sus posibilidades de desarrollo. Se sigue esperando una mejor atención de salud, ¿no es cierto? Y que no haya que hacer estas famosas colas, las esperas, ¿no? Las personas que poco menos que se mueren esperando que las operen, ¿no? Siguen esperando que haya un combate real y efectivo contra la delincuencia, el narcotráfico y en algunos sectores del país derechamente el terrorismo, como lo vemos en la Araucanía. Y las mejoras de las cosas aledañas, ¿no? de una buena vía urbana, de la vivienda. Y mientras tanto, ¿no? Nuestros parlamentarios o congresistas, que es la palabra más apropiada a las formas chilenas, encerrados en debates que les interesan un poco a ellos, y algunos grupos que a lo mejor son hábiles, voy a decir que tienen altavoces, que se saben mover, pero que son minoritarios, ¿no? Y que no representan las preocupaciones fundamentales de las personas. Bueno, yo creo que esto genera una situación, estimado Marcos, de una gran desconfianza en los políticos, ¿no? Y esto es muy grave, porque al final un país necesita políticos, ¿no? Sí, es que esto es lo otro que uno tiene que tener claro, ¿no? Alguien podría decir en una visión utópica, entonces deshagámonos los políticos. No,
¿no? Es claro, que se requiere de personas que conduzcan los destinos de lo público, de lo común, ¿no? Y además que hagan como de intermediador entre esas enormes necesidades e infinitas necesidades que tiene la población y las posibilidades del aparato público, del Estado, de la sociedad entera, incentivándola debidamente de cumplirlas, de satisfacerlas, ¿no? De traducir esas demandas ciudadanas en propuestas concretas, ¿no? En el otorgamiento de bienes y beneficios concretos, de oportunidades específicas. Entonces, yo creo que esa desconfianza en los políticos es muy mala para una sociedad, es una desconexión muy peligrosa. Y te doy un solo ejemplo y ahora espero que me haga otra pregunta si quieres, porque si no me voy a por gastar supuesto. todo el tiempo. Y es la siguiente. ¿No te pareció muy impresionante, Marcos, ver cómo a contar del 18 de octubre no había ningún político de ningún sector que tuviese un peso específico que ayudara a reconducir la situación, que pudiera influir en la sociedad como para encauzar a esas fuerzas que desbordaban por todas partes de muy mala forma, por lo demás? No había nadie. Pasaban las semanas y estábamos entregados a una suerte de pseudo-anarquía, Marco. Y los políticos, es que los políticos nos están representando, ¿no? No hay confianza en ellos y por lo tanto no están influyendo. Es muy dramático. Así como la conexa, ¿no? Con esta desconfianza en las personas de los políticos y en la clase política, en las instituciones, que son las que ellos finalmente movilizan, ¿no? El Congreso Nacional, con sus dos cámaras, la figura de la Presidencia de la República, los ministros, y me parece que por desgracia esto también toca al Poder Judicial, no sé, queremos ampliar un poco y mirar más allá de lo que estrechamente estamos entendiendo como los políticos, ¿no? Personas que tienen responsabilidad importante en la nación, como son los jueces, por ejemplo, ¿no? También están bastante desacreditados, desgraciadamente, ¿no? Y se confía muy poco en esas instituciones. Bueno, dicen que solo se salvan los bomberos, Álvaro. Bueno, sí, se salvan los bomberos, Claro. efectivamente, ¿no? Entonces, Es cierto. tú hablaste un poco de que la desconfianza también podría provenir del hecho de que sean siempre los mismos. Es algo que resuena mucho, digamos, en la ciudadanía, ese tema. Entonces te quería preguntar, ¿desde dónde viene la oxigenación de la política y cómo renovarla? ¿Cómo lo ves tú este tema de la renovación de la política? Mira, te voy a decir lo siguiente. Yo creo que la renovación de la política, bueno, algunos pensaron, y en cierto sentido se produjo, pero voy a hacer algún comentario, Mm, que con el cambio de sistema electoral, del binominal al proporcional que se utilizó ya en las últimas elecciones, se iba a oxigenar un poco la política, porque, bueno, los grandes bloques iban a tener que dejar espacio a partidos más pequeños, a coaliciones más pequeñas, y de hecho eso pasó, y uno de los circunstancias que estamos viviendo hoy día es que se atomizó mucho más los grupos dentro de las fuerzas parlamentarias. Eh, y claro, ya apareció gente más joven, ¿no? Que uno parece, bueno, no son los de siempre, son nuevos. Pero dos cosas, ¿no? Rápidamente adquieren los mismos vicios, los mismos defectos de los demás, ¿no? Y uno mm, al poco tiempo dice, mira, estos que denostaban a la clase política, les han gobernado siempre y con sus malas prácticas, empiezan a ser sorprendidos cada vez con más frecuencia haciendo el mismo tipo de cosas, ¿no? mm, Entonces parece que se mimetizan, ¿no? Y como que ahí hay una fuerza muy poderosas que hacen que se genere esa como clase o casta, ¿no? Y se velen mucho por los intereses y se hereden malas prácticas. Yo creo que en esto hay más, Marco. mm, Si tú, como efectivamente me dijiste, había estado mirando mis columnas en el último tiempo, yo escribí algunas diciendo que el gran problema de Chile, lo he vuelto a decir últimamente, no es constitucional, eh, ni siquiera reconociendo todos los problemas sociales que tenemos, que yo mismo he mencionado mm, minutos antes, me parece que son los problemas sociales, que los hay, porque no se va a entender que los estoy minimizando. mm, Me parece que Chile adolece hoy de un problema
espiritual, ¿no? Y me refiero a un problema moral, ¿no? La ética en Chile está muy alicaída. Y me parece que uno de esos rasgos, ¿no? Es un individualismo muy marcado, ¿no? En general en la sociedad, no solamente en la clase política, también en la clase política. Cada uno va a lo suyo, y vela por sus intereses. Yo creo que está primando mucho en el tono general de la sociedad eso. Y me parece que también en los políticos, ¿no? Entonces, bueno, al final miran mucho sus propios intereses. Y a mí me parece que lo que debiera mirar por definición siempre, debiera luchar si quieres, porque todos tenemos debilidades, por estar atentos a mirar, a trabajar y a procurar que vaya mejor, es el bien común de la sociedad, ¿no? Eso debiera ser, ¿no? Y un servidor público y un político en el servicio público debería mirar a eso, ¿no? ¿Cómo aporto yo más al bien común? Y me parece que uno de los rasgos propios de mirar al bien común es pensar que hay que regenerar permanentemente el grupo de personas que se dedica a la política, ¿no? Y que uno tendrá que evitar perpetuarse, o por lo menos, si está en política y ha dedicado mucho tiempo de su vida a la política, tendrá que dejar espacios, ¿no? Si no, se produce un agotamiento de la clase política, ¿no es cierto? Se produce un desgaste de la clase política, se produce una desconexión, además, de los políticos después de estar tantos años ahí con la problemática o los problemas reales de la gente. Cuando tú tienes una cuestión de liderazgo, me parece a mí que uno de tus deberes es preparar tu sucesión. Esto no solamente en política, pero en política es clave, ¿no? Ahora, después, claro, elogiará democráticamente la ciudadanía, pero por lo menos desarrollar alternativas para que hayan caras nuevas, rostros nuevos, personas que te puedan suceder. Y de eso se trata, ¿no? Que haya oxigenación, como tú dices, de la política, nuevas caras, nuevas energías, ¿no es cierto? Personas que están a lo mejor más acorde a los tiempos, no en que estén de acuerdo con todo lo que pasa, sino que más conectados a lo que está pasando en la realidad de ese tiempo concreto de la historia, no lo sé, pero lo que tengo muy claro es que cualquier organismo social que se anquilosa, ¿no? En que queda un grupito siempre dándose vuelta entre sí, empieza a generar un desgaste, una pérdida de fuerza, una pérdida de conexión con la gente y finalmente un alejamiento que termina en esa desconfianza, ¿no? Que tú me mencionabas y sobre la cual has querido mi opinión. Entonces está faltando, dicho derechamente, está faltando que los políticos se preocupen más del bien común y menos de los intereses de parte o los propios, ¿no? Cuando digo intereses de parte, los del partido, precisamente, muchas veces, ¿no? Más que del país, los de tu grupo, los de tus conexiones o redes, el de tus ideas, ¿no? Pero todo eso tiene algún sentido. Bueno, cuando la idea del bien común desaparece un poco del horizonte de los políticos, empiezan a pasar cosas muy malas, muy negativas, ¿no? Y entre estas, la que tú me estás preguntando, ¿no? Que se produce un agotamiento y una falta de oxigenación y renovación de los sectores políticos más profesionales. ¿Y qué mecanismos ves tú, Álvaro, para que se produzca, digamos, este cambio y se instale esta idea del bien común y esta idea de ir oxigenando la política? No sé, ¿viene desde los partidos políticos, desde las instituciones? ¿Desde qué mecanismos crees tú que se puede instalar este cambio? Fíjate que yo no lo veo fácil, Yo tengo una visión que trasuntan un poco, me imagino, las cosas que escribo, negativa, ¿no? Del futuro próximo de Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que esa como debilidad moral no solamente está en las clases políticas, sino que está muy extendida en la sociedad. Y tiene varios rasgos, que a lo mejor son para otra conversación, porque son temas largos, ¿no? Individualismo, una visión muy subjetivista y emocionalista de la realidad,
mucho relativismo moral, ¿no? Donde todo más o menos da lo mismo, ¿no? Que como que no hay ninguna referencia ni muy absoluta ni muy objetiva de lo que está bien y está mal. Me parece que son rasgos muy marcados, ¿no? Mucho materialismo, deseos de éxito pronto, rápido, ¿no? Lo podríamos denominar exitismo. Son muchos rasgos que se han ido desarrollando en nuestra sociedad, ¿no? Los motivos son largos y fruto de tal vez para una conversación más larga y buscando raíces más, si quiere, más filosóficas, de procesos que pueden ser largos, ¿no? Incluso incluir varios siglos, ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil romper eso, ¿no? Y yo creo que se requiere que haya personas, pienso que todos estos cambios pasan por la libertad humana, ¿no? Y por personas que de distintos sectores salgan y tomen las banderas. Yo creo que faltan más personas, que las hay, capaces, inteligentes, ya sea del mundo profesional o gremial, del mundo intelectual, del mundo de las universidades, también entre las juventudes de la política, que salgan y se la jueguen más, ¿no? Mirando más al bien común y menos al bien propio, precisamente a defender las cosas que decía antes, ¿no? Mire, el bien común, la verdad, el reconocimiento de la realidad objetiva, y vayan dando buen ejemplo, y vayan dando buen ejemplo. Mientras mucha gente buena que la hay tenga una actitud solamente crítica, muchas veces crítica en la conversación personal, en el café, en el pasillo o en el asadito, ya que estamos próximos al 18, ¿no? Pero no salen de ese mundo privado, ¿no? Que otro rasgo de este decaimiento moral, ¿no? Una privatización de la vida, ¿no? Donde uno está preocupado más o menos, mucha gente, la mayoría tal vez, de su familia, del entorno cercano, los que no están en política me refiero ya, ¿no? Bueno, pero es que uno vive en una comunidad, ¿no? Y el bien incluso de tu familia y de tu vida dependerá, ¿no? Además del bien de la comunidad. O sea, solo ese pensamiento te debe llevar a salir del ensimismamiento y decir, bueno, ¿cómo puedo aportar yo? Y fíjate, Marco, que no estoy diciendo solamente aportar o participar en la vida política, también esa vida política más profesional, de la clase política con que partimos hablando. Pero cuesta mucho en Chile, decirte cosas que he vivido como padre de familia, ¿no? Que haya un matrimonio, un padre y una madre que quieren hacerse cargo de la presidencia de curso, del curso del colegio, de la escuela o del liceo donde está el hijo, ¿no? Cuando llega el momento que el profesor pregunte, tenemos que elegir la directiva, es medio patético, todo el mundo empieza a mirar como para abajo, como ahora existen estos objetos digitales, los celulares, los teléfonos inteligentes, la gente empieza a mirar como si estuviera llegando a algo importante. O sea, que no te miren, no te vayan ni siquiera con los ojos, decir, tú, Marco, ¿estarías dispuesto a asumir esta responsabilidad? Entonces, claro, eso es cómodo, todos estamos ocupados en nuestro trabajo y nuestra familia, en nuestra vida, pero bueno, si uno no participa ni en el centro de padres del curso, ni en el colegio, ni en la directiva del club deportivo donde participa, ni, bueno, se va restando y van quedando unos pocos, y esos pocos, algunos serán muy buenos, pero otros dirán, mira, hoy aquí nadie destaca y yo me instalo. Tú realmente puedes elegirte en un acto de esto presidente del Centro Padre y si no lo haces muy fatal, estimado Marco, te puedes jubilar como papá ahí, porque no hay nadie interesado. Al día que te eligen, todos se acercan y te dicen, cuenta conmigo, te golpean la espalda, te dicen, cuenta para mí, yo soy bueno para las actividades deportivas. Y cuando tú empiezas a llamar, te dicen, no, es que yo soy tan ocupado como si tú no fueras. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, ¿no? La falta de interés por lo público, ¿no? El entender que la persona es un ser social por naturaleza, que la plenitud del humano se alcanza en comunidad humana, que vivir es convivir siempre, Marcos, ¿no? Eso se nos ha ido perdiendo de la cabeza, ¿no? Y no solamente conceptualmente, sino que yo creo que algo más dramático, prácticamente, existencialmente, ¿no? Y claro, empezamos a ir a un mundo muy individualista, donde unos pocos
se interesan por lo público y político, y donde a lo mejor muchos de ellos dicen, bueno, aquí hago mi vida, mi negocio, mi profesión, y lo hacen también de alguna manera un lugar para sacar provecho personal, pero no necesariamente para preocuparse de lo que era preocuparse, que es el bien común. Por eso soy un poco pesimista, por eso que soy un poco pesimista de que esto vaya a cambiar muy fácil, ¿no? Claro. Y creo mucho más en los cambios de las personas, en la reacción, en empezar a mejorar la formación de cuadros dirigentes en todos los ámbitos del país, a entusiasmar a las personas, ¿no es cierto? Y eso requiere de que se movilicen personas con nombre y apellido en distintos sectores y digan, mira, yo quiero salir de mi individualismo y de mi privatización personal y vamos a contribuir a lo común, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y a veces he pensado, fíjate, que a lo mejor hasta esta situación que estamos viviendo logra despertar en muchos que están dormidos ese espíritu de decir, mira, en realidad uno debiera hacer mucho más por lo común y mucho más por los demás, y no solamente un poco enclaustrarme en lo mío propio. Después tú puedes buscar mecanismos. Yo creo mucho más en las transformaciones personales, y por eso es que son complejas, que en los mecanismos, ¿no? Los mecanismos además se vician rápidamente si no están imbuidos de un buen espíritu, que es lo fundamental, aunque por supuesto una sociedad requiere institucionalidad, y eso es muy evidente, Marco, ¿no? Y eso es otro drama, que la institucionalidad tampoco esté funcionando o no se confía en ella. Bueno, yo te quiero preguntar entonces, porque tú hablaste un poco de que son estos temas que tenemos son profundos, digamos, son de larga data. Yo creo que son muy profundos. Sí. Claro, son difíciles de entender. Y se requiere entonces pensar mucho más este tema. Tú, y lo quiero ya la pregunta un poco a tu trayectoria, debido a que tú partiste Sí. en un lugar más técnico, digamos, de ingeniería, y te fuiste, tu carrera fue girando hacia la filosofía, digamos, terminaste doctorándote en filosofía. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es el rol y por qué este giro también? Y cuál es el rol de los intelectuales que están, digamos, ahí tratando de ver qué está pasando por al lado de la gente que sigue su vida, pero ellos están tratando de pensar qué es lo profundo que pasa. Entonces, ahí va la pregunta, ¿qué explica ese giro y cuál es el rol de los intelectuales, Álvaro? Sí, bueno, mira, yo no quiero hacer de esto una entrevista personal, y mi historia probablemente le interese poco a las personas, pero yo tuve siempre una vocación humanista muy fuerte y fui, gracias a Dios, un buen alumno en general en mi vida estudiante. Y en un momento de mi vida era bastante joven, salí muy temprano del colegio, a los 16 años recién cumplidos, y en esa época estaba de moda la carrera de ingeniería comercial, así como después se ha puesto de moda, por ejemplo, ingeniería industrial, más cercano a estos tiempos. Y era una carrera que requería como cosas humanistas, también matemáticas, que te daba posibilidad de hacer cosas muy diversas. Pero al mismo tiempo tenía una vocación temprana muy humanista. Yo leía mucho de historia, desde muy niño, cosas de aficiones, también de influencia en la casa paterna. Leía mucho de historia, de geografía primero, después un poco más también empecé a agregar algo de literatura, y después descubrí la filosofía y me enamoré profundamente. Pero estudié ingeniería comercial, no me atreví, tal vez no se dieron las circunstancias, no tuve la madurez o la claridad para entrar a la filosofía. Estudié ingeniería comercial, después la vida me llevó por mi estudio, es largo el camino, no lo voy a hacer, a un momento en que yo decidí que tenía que tratar de, en la medida que tuviera la posibilidad, de seguir mi vocación. Y eso fue lo que hice, ¿no? Hice un cambio, dejé mi carrera profesional para estudiar ciencia política en Chile y después me estudiar al extranjero un doctorado en filosofía. Y cuando volví, me contrató la universidad donde yo había estudiado ingeniería comercial, la Adolfo Ibáñez, y empecé a trabajar en humanidades, ¿no? Y en filosofía, las cosas que yo había hecho, y a formar, me tocó también formar un instituto de filosofía, después me vino en facultad, pero claro, la Universidad Adolfo Ibáñez, como bien sabido, nace de la Escuela de Negocios, donde yo estudié, mi pregrado, y allí me pidieron que empezara a hacer clases, algo que yo nunca había pensado, de ética en los negocios, ¿no? Y ahí me fui desarrollando, y me quedé en los temas, voy a decir, de la humanidad aplicada al mundo de la economía, la empresa, los negocios, y siempre mi beta y mi pasión más filosófica,
y en particular en lo que estamos hablando, algo que me apasiona mucho, que es la filosofía política, ¿no? La filosofía de la sociedad. Ahora, yo creo que, claro, cuando a uno le gusta la filosofía, en principio uno podría decir, mira, mi vida es una vida que está dedicada a la teoría, a la especulación, al conocimiento y a transmitirlo, por supuesto, ¿no? A transmitirlo a otras generaciones. Es la vida del universitario, ¿no? Pero yo creo que las personas que hemos elegido este camino, y habrá algunos mucho más votados que uno, ¿no? En un tiempo como el que corre, y pensando en lo que yo te decía antes, de cómo participar en la vida pública y aportar algo, bueno, lo que tenemos entre manos es lo que hemos hecho en nuestra vida, lo primero que tenemos entre manos, ¿no? Lo más obvio, que es decir, bueno, contribuir con ideas, con una crítica con más fundamentos, con tratar de que la realidad, lo más epidérmico, tratar de descubrir lo que subyace, ¿no? Los grandes movimientos de ideas, de conceptos, de tendencias que hay debajo, y tratar de alumbrar la discusión pública, ¿no? Eso es como lo lógico. Obviamente uno podría dar más pasos, como decir una persona en una situación como la mía, podría decir, bueno, mira, yo quiero entrar a la política más activa y quiero ser candidato, o quiero intentar llegar a, si fuera el caso, a la comisión constituyente, no sé. Pero yo creo que lo que uno tiene más a mano y un cierto deber es construir. Pero nuevamente, yo creo que hay que hacerlo con espíritu universitario, con espíritu intelectual recto, con rectitud de intenciones, tratar de transmitir lo que tú ves como la realidad, como la verdad, le guste o no le guste a los demás, ¿no? Y no empezar a acomodarte a lo que se dice y lo que cae bien, lo que te hace famoso, porque mira, dijiste justo lo que quería escuchar el 70%. Ahí, yo en ese sentido digo, bueno, hago mi aporte, pero digo lo que pienso, ¿no? Ahora, si a la gente no le gusta todo, bueno, si un día eso, el 80% de la gente aplaude de pie, bien. Y si a la columna siguiente 90% me pifian, bien, en la medida que yo crea que estoy haciendo lo que corresponde y diciendo lo que pienso legítimamente, puedo equivocarme, pero lo que pienso legítimamente que es la realidad y lo que debe ser dicho, ¿no? Yo creo que es un aporte y efectivamente pienso que a veces con razón otros estamentos de la sociedad dicen, mira, los universitarios, los intelectuales, no solamente los que están en áreas como las mías, en otras, realmente se esconden un poco en su mundo, ¿no? Y claro, hacen su labor adentro de la universidad, pero que es lo prioritario, pero a veces deberían trascender más, vincularse más, y te encuentro razón, y te voy a decir una cosa adicional. Yo creo que así como los bomberos, dijiste tú, yo creo que la Universidad, Marco, es una de las instituciones que están menos maltratadas, mejor vista, por lo poner en positivo, que está mejor vista, en la cual todavía se confía más. Si tú dices, todavía, a ver, esto que estamos hablando, pongámoslo en el presente, la universidad, me parece que, y el mundo de los universitarios, las personas universitarias, creo que tienen un rol particularmente, o la posibilidad de un rol particularmente señero, importante, ¿eh? Porque estamos en un mundo que no está al nivel de crítica social, de desconfianza social, de desacreditación social como lo están otros, lamentablemente, ¿no? Y eso hace que seamos un lugar donde también deberíamos aprovechar en la medida que no desfiguremos lo que es la vida universitaria, también de lograr convocar y generar debates de buen nivel que ayuden a eso que tú me preguntabas, ¿no? A revivir, a revitalizar un poco el espíritu de la nación, el alma, ¿no? De la vida patria. Bueno, y yo creo que para ir cerrando la pregunta que corresponde para quedarnos con una buena cara, digamos, de la clase política y la política, sería, tú algo lo mencionaste en una respuesta, Álvaro, pero quizás hay que ser más majadero en esto, porque muchas veces se queda como que la clase política, al final, tú mismo lo dijiste, o sea, no debería haber. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué la política y para qué la clase política, Álvaro? Bueno, lo que pasa es que la política, aquí vuelvo a Aristóteles, él decía la actividad, Aristóteles decía que habían dos actividades nobles, y aquí, bueno, nuevamente para explicar más largo, pero por un lado la vía del pensamiento, ¿no? La vía teorética,
del conocimiento, por un lado, ¿no? Veía como mirando lo que era el hombre, el ser humano, eran como de las actividades más nobles que podía realizar, ¿no? Él, lo que hacía el filósofo, ¿no? Lo que era el propio Aristóteles, ¿no? Pensar las cosas de un modo profundo, ¿no? Buscando sus últimas causas, sus primeros principios, etc. Y por otro, la política, ¿no? La actividad más noble, porque es la que se preocupa del bien mayor, ¿no? Del bien que es común, ¿no? Que al final todos los bienes particulares y personales se engarzan, y del cual todos ellos de alguna manera dependen también, ¿no? Entonces decía, bueno, no hay actividad más noble. Y yo, si tú quieres terminar con una nota positiva, Marco, estoy hasta el día de hoy absolutamente convencido, ¿no? A mí a veces me pregunta gente conocida, ¿a ti qué te gusta la política? Y entonces, bueno, y me agregan cosas muy chilenas, la chuchoca. Yo digo, no, no. Obviamente yo sigo la política chilena porque soy chileno, ¿no? Y me interesa lo que está pasando en el país, me preocupa, no solamente me interesa. Y cada vez trato de ocuparme más, ¿no? Que es lo que decía antes. Yo creo que sigo pensando que es una actividad nobilísima, ¿no? Y que debiera de algún modo convocar y debiéramos buscar mecanismos para que convocara a las personas más destacadas, o un grupo de las personas más destacadas, de los hijos más destacados de la patria, ¿no? O sea, una cosa es tener una visión crítica de lo que está haciendo hoy día la política chilena, que por desgracia así la veo, y otra es denostar la política en sí misma y el rol del político. Yo creo que son fundamentales, ¿no? Se requiere esas personas que se dediquen a la cosa común y a la cuestión pública y que dediquen su vida a ello y puedan dedicarla bien, para mejorar los destinos de todos los que somos miembros de la comunidad. Es decir, la única salida que a mí no se me ocurriría, ¿no?, proponer es, de algún modo, acabemos con los políticos en la política, que también es un imposible, Marco. Es como decir, deshagamos la realidad humana social, ¿no? Desarmémosla. Una cierta propuesta, hasta por ahí nomás, porque siempre terminan siendo ellos los que quieren tener al final el poder. Algunos de los que denostan la política como tal y las instituciones como tal son los anarcos, los anarquistas, ¿no? La concepción anarquista. Pero está archiprobado que las sociedades no pueden tener momentos anárquicos, o han tenido momentos, pero ninguna sociedad puede vivir en la anarquía, que es el desorden precisamente, ¿no? Es la falta de unidad, es la disgregación, ¿no? Lo que pide una sociedad que funcione bien, cualquier comunidad que funcione bien, requiere orden, unidad de fines, colaboración, coordinación, bueno, todo eso, ¿no? Incentivos, motivaciones, generación de oportunidades, todo eso es lo que le corresponde de modo muy palmario a la política y a los políticos. Entonces, en realidad, yo más bien clamo porque tratemos de renovar y mejorar nuestra política. Nunca deshagámonos de los políticos. Esa puede ser seguro la peor receta de todas, ¿no? Y llevarnos a una destrucción social gravísima. Se me estaba quedando una pregunta del público, Álvaro, que voy a aprovechar de hacértela, que tiene que ver con la credibilidad, cómo afecta la corrupción política a la credibilidad de la política. Sebastián Zabaleta hace esa pregunta, y también a su afectividad, dice, a la afectividad de la clase política. ¿Cómo está afectando la corrupción política? Algo que tú tocaste, sí, pero sí, no, muy buena pregunta, acaso. Yo creo que afecta mucho la efectividad, aunque es un juego de palabras, ¿no? La daña mucho. Porque al final, bueno, todo el mundo se acomoda más o menos a lo que parece ser, como dicen los anglosajones, el mainstream, ¿no? Yo decir, la banda ancha donde hay que meterse, ¿no? Y cualquier disentir de ahí es penalizado, no sé, por las redes sociales, por las macro tendencias, por grupos de influencia, por lo que fuera, ¿no? Otro tema para tremendo análisis. Pero claro, se pierde la posibilidad de discutir nuevamente la realidad, ¿no? De salirse del molde, ¿no? Como muchas veces se nos sugiere en la vida para hacer las cosas bien, ¿no? Romper un poco el molde, salirse de la caja, ¿no? Como también dice en la traducción del inglés, ¿no? Salirse de la caja y pensar las cosas como son, y no como hay que decir que son, o hay que aparecer diciendo que son, ¿no? Y por supuesto, me parece que los rescoldos de sentido común que siempre quedan en las personas se dan cuenta que ahí hay frases cliché, hay acomodaciones, y que se pierde
la veracidad, la autenticidad de la vida política y se genera desconfianza. Se genera desconfianza. Efectivamente, se pierde efectividad y se aumenta la desconfianza. Yo creo que esto de la corrección política es muy dañino, pero aquí hay un tema gigante que para que tú sigas, pienso yo, sugiero, explorando con tus invitados, que es el de la influencia también de las redes sociales y esta suerte de democratización de la opinión pública. Es un fenómeno nuevo, nuevo en la historia de la humanidad. No tiene precedentes, ¿no? Y junto con todo lo que he dicho, es decir, bueno, yo reconozco que hoy día es muy difícil ser político, ¿no? Es muy difícil, porque tú, en tiempo real, si no tienes mucha fortaleza y mucha claridad y convicciones de principio, en tiempo real puedes recibir la embestida de decenas de miles de personas. Y yo creo que cualquiera que ha entrado a las redes sociales se ha encontrado con cosas maravillosas, pero también con unas atrocidades, con un nivel de agresividad, con una falta de educación, ¿no? Que realmente, yo digo, y ahora jugando a favor de la clase política, hay que tener coraje para estar ahí, ¿eh? O sea, no cualquiera aguanta el ritmo de descalificaciones y de señales online que va recibiendo. Entonces, bueno, este es otro fenómeno que yo creo que ha afectado mucho la vida de las sociedades y la vida de las democracias y que vale la pena una conversación más larga, ¿no? Y que no tenemos mucha historia como para al respecto, como para buscar y buenas ideas de cómo encauzarlo bien, ¿no? Estamos recién en la marea que eso genera. En todo el mundo está pasando esto, ¿no? Y cómo va la democracia y la vida política poder seguir un buen derrotero con este ruido gigantesco y a veces desapego de las instituciones y de la intermediación política que significa las redes sociales. No. Porque de algún modo tú te sientes ahí en el Twitter o en el que fuese, sientes que tienes el poder en la mano, ¿no? Es como el joystick, es como un juego virtual, pero estamos jugando, comillas, con la realidad, no con un juego virtual. No, muchas gracias Álvaro, te queríamos de nuevo dar las gracias por esta perspectiva que nos diste de lo que es la clase política y la política y los fenómenos que están alrededor de ella. Creo que nos dejaste una película un poco, yo diría mucho más clara de lo que la gente, el ciudadano común, digamos, ciudadano a pie, le toca convivir todos los días. Yo creo que esto le sirve de insumo para entender mucho mejor lo que está pasando. Así que, de nuevo, gracias Álvaro por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Marco, por la invitación. Ha sido un agrado y desearle la mejor de la suerte y que sea una auténtica contribución, como creo que es lo que están tratando de hacer, pensando en política, a esto, ¿no? La iniciativa que ustedes toman, me parece que es el prototipo de iniciativa que yo digo que hay que adoptar, ¿no? Si queremos mejorar la política, bueno, tratemos de mejorar el debate y la discusión de ideas sobre la política. Y yo celebro la iniciativa que tú y un grupo de jóvenes han adoptado en esta materia. Así que muy contento de haber compartido esta obra contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro. A ti. Y bueno, dejo invitado a todos al próximo episodio de Pensando en Política y nos vemos. Muchas gracias.